Gloria a Dios por esta conexión que nos permite el día de hoy. Feliz sábado, hermanos, familia. Quiero que en primer lugar inclinemos el rostro donde estemos para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos a través de la tecnología y así todos juntos poder estudiar tu palabra. Santo Padre, que sea el Espíritu Santo quien coloque palabras hoy en mi boca, Padre. Que no sean palabras mías como ser humano, sino que podamos terminar este momento seguros de que tú nos has hablado a través de tu santa palabra. Bendice a cada familia que hoy está conectada, a cada amigo, a cada persona que está pasando diferentes tipos de pruebas. Y permítenos hoy, a través de tu palabra, con la luz que ella nos da, entender cuál es tu objetivo, cuál es el plan que hay en medio de las pruebas que a veces llegan a nuestras vidas. Dios del cielo, síguenos acompañando, te lo suplicamos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es una alegría para mí estar con ustedes el día de hoy. Qué felicidad que hoy podamos compartir la palabra de nuestro Señor, pero quiero hacerlo saludando en primer lugar a aquellas personas que hoy se han conectado para también unirse a este estudio de la palabra de Dios. Así que un saludo muy grande para mi tío Arnulfo, mi tía Isabel, para mi tía Gloria, para Sandra Milena Ramírez y todos aquellos amigos que hoy en día están conectados, queriendo escuchar y estudiar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a compartirles unas diapositivas para hacer este momento de reflexión un poco más claro, que nuestros niños, que nuestros jóvenes puedan entender cada paso, cada lección que hoy Dios nos quiere dar. Así que prestemos mucha atención a nuestro tema de hoy. Vamos a estar hablando acerca de cómo afrontar las pruebas. ¿Cómo afrontar las pruebas? A veces sentimos que se nos viene un mar encima. A veces sentimos que la vida no tiene sentido. Y nos preguntamos por qué nos están pasando ciertas cosas. Hacemos preguntas del por qué y por qué y por qué me ocurre esto y aquello. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a hacer la pregunta correcta. ¿Para qué, Señor, vino esta prueba a mi vida? ¿Cuál fue el origen? Así que quiero que el día de hoy, a través de la palabra de nuestro Dios, podamos estudiar ciertos versículos que nos ayudarán a entender, quiera Dios, cabalmente este tema de las pruebas. Vamos a continuar con el texto de la lectura bíblica de hoy, que como lo pueden leer ustedes en sus pantallas, dice Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es importante allí entender que Pedro, un hombre entregado a Dios, está exhortando a ciertas personas que ya conocen a Dios, pero se empieza diciendo con una palabra de amor. Amados, es decir, tengan en cuenta que ustedes son hijos de Dios, pero también pueden recibir pruebas. Hay un fuego de la prueba que es necesario recibir. ¿Y por qué? Vamos a estudiarlo el día de hoy. Sigue la parte siguiente en el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense que él utiliza una palabra que no podemos entender cuando no la contextualizamos, porque ahí está diciendo gozaos. ¿Cómo yo me puedo gozar en medio de una prueba que a veces lo que me trae es tristeza, dolor, angustia, depresión? Vamos a estudiarlo el día de hoy.
En primer lugar, quiero que definamos qué es una prueba. Traigo dos diccionarios. El primero es el diccionario de la Real Academia Española, el comúnmente conocido, y dice lo siguiente: ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. El ensayo o el experimento que se le hace a algo para saber cómo va a terminar. Y ahora, en el diccionario Strong, el que viene directamente del griego, del hebreo, en este caso estaremos hablando del griego, dice que la palabra prueba que utiliza el apóstol Pedro en su epístola es periasmos. Esa palabra en griego significa poner a prueba, por experimento del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación. Por implicación adversa. Los que aparecen aquí al final en vino tinto o rojo según sus pantallas, dice que es prueba o tentación. Entonces fíjense que las dos definiciones, tanto el diccionario de la Real Academia Española como el diccionario Strong, nos dice que la prueba es aquel experimento que se hace. Fíjense que ahí dice el Strong específicamente que puede ser una experiencia del mal o del bien. Entonces, vamos a entender un poquito mejor con ciertas gráficas, con ciertas ilustraciones, para que tú hoy puedas tener mayor comprensión. Probados como el oro. Fíjense que 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra por cuanto sea manifestado Jesucristo. En Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. La Biblia, Dios, ¿por qué compara esto de la prueba con el oro? Porque el oro, como ustedes lo pueden ver allí, estos lingotes de oro se prueban con ciertos químicos que definen qué tan puro es. Entonces, quise traerles también una pirámide donde les voy a explicar cuál es la pureza o cuáles son los tipos de quilates de oro que existen actualmente. ¿Pero por qué? Porque el oro, para ser más puro, necesita mucho más fuego. Por eso Job, cuando estaba siendo tentado, dijo: pero yo sé que él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Aunque llegue fuego a tu vida, cuando empiece a llegar ese fuego, es cuando tú vas a empezar a ser purificado. Así que es interesantísimo que entendamos que el oro se prueba con fuego. Cuando empieza a purificarse, lo vemos en la siguiente pirámide. El oro tiene diferentes tipos de pureza. ¿Pureza a qué me refiero? Ciertas combinaciones del oro, puede ser con plata, con cobre o con hierro, empieza a dar ciertas tonalidades del oro. Vemos en la pirámide que la medida más baja del oro en valor es el de 10 quilates. Luego asciende al de 12, luego al de 14, luego al de 18 y finalmente el de 24 quilates. ¿Qué quiere decir el de 24 quilates? El 99.99% es oro puro. Pero ¿qué pasa? Tuvo que sufrir el fuego de la prueba. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que si quieren la respondan. ¿Qué tipo de oro tú quieres ser? ¿De 10 quilates o de 24? Recuerda que si quieres ser el de 24 quilates tendrás que pasar por el fuego de la prueba, por el fuego de la prueba. ¿Pero estás dispuesto a hacerlo? ¿Quieres ser puro? ¿Quieres ser de 24 quilates? Vamos a continuar. Una historia que quizás hemos escuchado, pero a nuestros niños les ayudará a comprender esto de las pruebas. Como pueden ver, allí aparece una naranja. Ahora, un profesor le dice al alumno: toma esta naranja. Y cuando el alumno la toma, el profesor le dice: exprímela. Y aquel alumno empezó a exprimirla.
pero exprímela más duro, le dice el maestro. Y empezó a exprimirla tan duro que empezó a salir jugo de naranja. Y él le dijo, ¿qué tipo de fruta es esa? La naranja. ¿Estás seguro? Claro que sí. ¿Y por qué no me puede exprimir tanto que me dé jugo de pera? El estudiante lo miró como loco y le dijo, pero es que esto es una naranja. ¿Seguro que no puedes sacar pera? ¿Jugo de pera? El estudiante le dijo, estoy seguro. Como que el profesor se chifló. Y el profesor al final de la historia le dice, ciertamente, lo que sale de adentro de lo que tú estás exprimiendo define lo que es en su nombre, en su característica. ¿Cómo entiendo esto ahora en medio de este contexto de las pruebas? Nosotros los seres humanos, cuando estamos en momentos de más presión, de más angustia o de más desesperación, empezamos a drenar lo que realmente somos. Interesante. Por eso Jesús, cuando estaba en los momentos de dificultad, en los momentos de gran angustia, siempre dependía de Dios, para que cuando tuviera que responder, saliera lo que había en su corazón, en su mente. Ahora vamos a entender un poquito más las pruebas. ¿Por qué las pruebas? Ahí, como pueden ver, hay 3 tipos de pruebas. Las que llegan cuando cedo a la tentación, es decir, en las que yo mismo me meto, las que provienen del diablo directamente, aunque yo no he cedido a la tentación, igualito el diablo me prueba en algún momento, y también las que provienen de Dios. 3 tipos de pruebas, y aquí está el centro de la enseñanza. Quiero que tú me acompañes a estos versículos bíblicos para poderlo entender. Vamos a iniciar en primer lugar las pruebas que llegan cuando yo cedo a la tentación, cuando yo mismo decido con mi libre albedrío ser rebelde y desobediente a Dios. Luego caigo en una situación y ahí sí muchas personas dicen, Dios, ¿por qué me mandaste esta prueba? Cuando tú mismo o cuando yo mismo he cedido a la tentación y ahí empieza una prueba. Ocurre también que muchas personas le echan la culpa a Dios por ciertas cosas terribles que están pasando a la humanidad. Pero como no conocen a Dios, no se dan cuenta que también estamos en medio de un conflicto donde existe Satanás. Y hoy vamos a estudiar punto a punto para que nos quede claro qué pasa con estos tipos de pruebas, en dónde estoy yo, en dónde está la humanidad entera en estos momentos de la situación que estamos viviendo con el COVID-19 y cuál es mi papel como hijo de Dios, cuál es mi papel como ser humano que está en esta tierra. ¿Qué quiere Dios enseñarnos con esto que está ocurriendo? Vamos a verlo. En primer lugar, en Judas, vamos a ver el primer ejemplo, la primera enseñanza de lo que Judas vivió. Al igual que Pedro, en los versículos que vamos a leer, fueron tentados. Al igual que David, fueron tentados. Solo que ocurren 2 cosas una vez nosotros somos tentados de parte del diablo. Judas, en Mateo capítulo 26, versículo 14 y 16, fíjense cómo Dios nos enseña que las tentaciones vienen del diablo. ¿Cómo nosotros podemos entenderlo? Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Cuál fue la tentación de Judas? El dinero. Muchas veces nosotros somos tentados por un dinero mal habido. Se nos van a hacer muchas ofertas para adquirir dinero de forma ilegal. Pero querido, este dinero mal habido tiene una consecuencia. ¿Cuál consecuencia? Ahí mismo en el
capítulo 27, versículos 3 y 5 nos dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Noten que esta prueba, esta tentación, al ceder a la tentación, llámese cualquier tentación que sea, en tu vida vas a tener una consecuencia. Judas se sentía miserable, pero tenía una opción: arrepentirse, ir a Jesús, o rebelarse como lo hizo y suicidarse. En estos momentos, el dinero juega un papel muy importante porque muchas personas están poniendo en primer lugar el dinero que a Dios. Como lo vimos en el video de Probar y Ver, aquel hombre humilde, aquel minero, decidió irse por Dios. Dios lo bendijo. Así como lo ha hecho con muchos de nosotros que empezamos a serle fiel por el tema del sábado. ¿Vamos a ser probados? Claro que sí. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero no me quiero desviar sin antes volver al tema principal, que es las pruebas que llegan a nuestras vidas y cómo confrontarlas. 1, si yo cedí al pecado. 2, si vienen directamente del diablo porque soy un hombre y una mujer fiel a Dios. O cuando vienen directamente de Dios porque quiere hacer algo con nosotros. Vamos a terminar las evidencias que nos da la Biblia de las pruebas que vienen cuando yo cedo al pecado. En este caso, Pedro, en Lucas capítulo 22, vamos a utilizar nuestras Biblias. Los que estén en casa lo pueden utilizar en el teléfono, en la tablet. Lo importante es todos entender que vamos a estudiar la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dice: Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! Primera enseñanza de este texto. El diablo intercede o pide para que nosotros podamos ser zarandeados por él. En este caso, Jesús le dijo a Pedro: yo voy a orar por ti. Pero acuérdense que Jesús les dijo que iba a orar por él, oró por los discípulos, pero muchas veces en esa noche se quedaron dormidos. ¡Wow! Falta de oración. Por falta de oración, a veces podemos caer en ciertas tentaciones. Interesante. ¿Qué ocurrió con Pedro? Ahí mismo, en el versículo 54 y 62 del mismo capítulo 22 de Lucas, nos dice lo siguiente: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Jesús, y Pedro seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, lo que Jesús le había dicho que iba a acontecer. Pedro quizás nos puede representar a nosotros en diferentes circunstancias que nos han presentado en la vida.
Y por falta de oración, por falta de ayuno, nosotros hemos cedido y empieza una prueba que no debíamos haber estado en medio de esa prueba si hubiéramos orado fervientemente, si estuviéramos tomados realmente de la mano de Dios. ¿Y qué es orar? A veces pensamos que orar es dedicar 5 minutos de nuestro tiempo para hablar con Dios. A veces cuando vamos a orar no sabemos ya ni siquiera qué decirle a Dios. O no encontramos las palabras y como que se nos es difícil porque no lo conocemos, porque no le abrimos nuestro corazón como un amigo, porque eso es orar. Orar es decirle, Señor, yo te quiero conocer. Y aunque no es orar muy bien como quizás lo hacen los expertos o los que estudian más la Biblia, pero yo lo quiero conocer a usted. Empezar a tener la relación tan íntima con Jesús hará que tú ores más y realmente seas llamado un discípulo de Jesús. Pedro pudo haber tenido una acción como la de Judas, de haberse apartado y nunca más volver a Jesús, como lo hizo Judas. Pedro se pudo incluso hasta suicidado. ¿Cómo es posible que yo negué al mismo Jesús si yo antes había dicho que hasta si él moría yo iba a morir también con él? Pero a veces en los momentos de angustia, cuando estamos en momentos de prueba intensa, es cuando más debemos orar y hacer lo que Dios dice. Ahí Pedro mintió, ahí Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Pecó, por supuesto. Sin embargo, tenía una salida, el arrepentimiento que Jesús le enseñó durante los 3 años y medio que estuvo mientras caminó con él. Él dijo, sí, Señor, me arrepiento. Y por eso Jesús, cuando resucita, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, claro que sí. Jesús le dice por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, claro que sí, Señor. Le dice por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pedro se acordó de las 3 veces que lo negó, pero Jesús le recordó las 3 veces que le dijo que sí lo amaba. Él también lo amaba, Él también te ama. Si caíste, te puede levantar. Pero ve como Pedro a los pies de Jesús. Arrepiéntete, confiesa a Dios tus pecados para salir rápidamente de esa prueba. Que aunque tenga una consecuencia, la tendrá, pero pasará y volverás a tener la paz y tranquilidad de que Dios está contigo. Hay pruebas que nosotros mismos nos ganamos, Judas, Pedro y David. En 2 de Samuel capítulo 11, versículo del 1 al 4, inmediatamente vamos a ir ahí a este texto. 2 de Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 4 nos muestra el pecado, otro tipo de pecado otro tipo de tentación que el diablo nos hace a los seres humanos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todos Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, uno de los soldados valientes que estaba en batalla. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Una de las pruebas más grandes que nosotros los hombres tenemos es la que vivió David. Las mujeres. Para algunas mujeres también lo será los hombres. Este pecado del adulterio, de querer tener relaciones íntimas con alguien fuera de mi esposo o esposa. La tentación. Fíjense que a los 3, Judas, Pedro y David, los tentó Satanás. 2 cayeron, se arrepintieron, Dios los perdonó, vivieron sus consecuencias, una vida de prueba. En este caso David, por haber cometido este pecado. Pedro, quizás el remordimiento, pero se arrepintió. Sin embargo, Judas se suicidó. 2 opciones cuando yo mismo cedo a la tentación. En este caso, David quiso decir, yo
vuelvo a mi Señor, aunque eso trajo muchas consecuencias. Y hoy quiero hablarle a aquellas personas que quizás están tendiendo en la trampa, están cayendo en la trampa de Satanás acerca del adulterio. No se imaginen ustedes el daño tan inmenso que hay psicológicamente para la pareja cuando esto ocurre. Según los especialistas, el 70% de las personas afectadas por un adulterio necesitan terapia, porque la confianza fue defraudada. Si tú estás soltero, pídele dirección a Dios para tener una buena mujer o un buen hombre. Dios nos tiene el matrimonio como un regalo preciado que se sabe utilizar únicamente si estamos con Él. Y si no, voy a maltratar a mi cónyuge. Y puedo estar cediendo a la tentación fatal, que quizás por un desliz perdió un hogar, una familia, producto de ceder a las tentaciones del diablo. ¿Por qué David, si era un hombre que conocía de Dios, cayó tan bajo? Y en el versículo 9 del capítulo 12 nos da la respuesta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Nosotros no podemos tener en poco la palabra de Dios. David la tuvo en poco, la dejó a un lado, se olvidó por un momento que existía Dios y cometió semejante crimen. Buenas noticias. Así como David se arrepintió, tú lo puedes hacer. En este caso, que tú hayas sido el que haya cometido el pecado. Tú te puedes arrepentir con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, entregar tu vida en las manos de Jesucristo, nacer de nuevo de agua del Espíritu para ser una nueva persona. Quizás necesitas ser reconciliado o reconciliada con Dios. Y yo creo que este es el mejor momento donde puedes dedicar tiempo para hablar con Él, para leer su palabra. 3 ejemplos acerca de las pruebas cuando yo caigo y cuando yo cedo a ellas voluntariamente. Judas, Pedro y David. Ahora vamos a pasar a las pruebas que provienen del diablo directamente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hay personas que piensan que todas las pruebas son cuando se cede a la tentación. Son cuando como seres humanos fallamos, caemos, nos resbalamos. Pero hay otras pruebas que nos menciona la Biblia que vienen directamente del diablo cuando identifica que hay una persona que está siendo fiel a Dios. Cuando ve y observa que esta persona es diferente a casi todos los seres humanos que dicen creer en Dios. Y empieza el diablo a probarlo, a ver si es que realmente lo ama. Y es lo que sigue haciendo hoy en día, como hizo con Job. En Job capítulo 1, versículo 9 al 12 nos enseña Dios, la palabra de Dios, el gran conflicto que hay hoy en día, en donde Satanás directamente le pide permiso a Dios para probar a sus hijos. ¿Qué le pasó a Job? Se le murieron sus hijos, quedó en bancarrota aun cuando era uno de los hombres más pudientes de la época. ¿Y por qué? Porque el diablo dijo, Job sirve a Dios de balde. Job le sirve a Dios porque Él lo cubre y le protege a todos sus hijos. Job le sirve a Dios porque Dios lo prospera económicamente. Dios le sirve a Job porque le da salud. Y en esos 3 campos de la vida del ser humano, la familia, el dinero y su propia riqueza que tenía en ese entonces, fue probada para ver si realmente Job amaba a Dios. Cuando te quitan algo, cuando estás empezando a ser probado y cuando tú decidiste hacer solamente lo bueno gracias a Cristo Jesús, porque ya tú empezaste a caminar con Él y tú empezaste a ver que la vida iba a ser hermosa, pero te das cuenta que no, que el diablo se iba a presentar
Y estas pruebas, ¿de dónde vienen?, decía Job. Él no entendía el conflicto que estaba en la tierra de Satanás y Dios. Y es lo que hoy quiero que tú entiendas, que hay un conflicto inminente que estamos viviendo en estos momentos. El gran conflicto entre Satanás y Jesús y Dios. Otro ejemplo de un hombre fiel que pasó pruebas. Daniel capítulo 6, versículo del 4 al 10 nos da el ejemplo de este hombre que definitivamente decidió serle fiel a Dios hasta el final de su vida. Este hombre que quiso demostrarle el amor sincero que tenía por Dios. Y por haberlo hecho, el diablo va a intentar buscar, hasta va a crearse mentiras para difamar el nombre de él. Incluso Satanás estuvo por matar a Daniel porque no soportaba de que él era tan fiel a Dios. Daniel capítulo 6, versículo del 4 al 10 nos dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta que fue hallado en él. Entonces estos hombres malvados hicieron un complot para matarlo, porque él oraba 3 veces a Dios en el día. Él lo adoraba 3 veces y ellos dijeron: vamos a hacer esto para que en este día nadie tenga derecho a adorar a Dios. Y Rey Darío, usted si quiere nos apoya, porque es algo que lo va a beneficiar a usted. En este caso el gobierno, fíjense cómo estaba influyendo allí. Daniel decidió serle fiel a Dios, sí señor. ¿Y recibió una prueba? Claro que sí. ¿Cuál fue la prueba? Eres lo suficientemente fiel a Dios que aunque llegue el momento de la muerte, tú decidas hacerte del lado de Jesús. Tantos cristianos que murieron en los circos de los romanos, tantos cristianos que fueron quemados, eran porque eran fieles como Daniel. Y seguramente, si tú y yo permanecemos fieles, los vamos a ver cuando Jesús venga por segunda vez. Daniel, que si usted sigue orando, lo van a meter al foso, lo van a matar, no me importa, yo le seguiré siendo fiel a Dios. Fíjese la oración, lo importante que es. El diablo no quiere que tú te arrodilles a hablar con Dios. ¿Por qué no quiere? Porque sabe que es la única manera en que tú vas a ser fortalecido con el Espíritu Santo y lo vas a poder vencer por la gracia de Cristo Jesús. José, otro caso, en Génesis capítulo 37, versículo 20, nos habla del relato de cuando José lo intentaron matar sus propios hermanos. Posiblemente la propia familia sea la que a ti te empiece a perseguir por tú quererle ser fiel a Dios. ¿Los hermanos de José? Sí. ¿Lo querían matar? Claro que sí. ¿Por qué no lo mataron? Porque uno de los hermanos mayores dijo: no pueden hacer esto. Pero resulta que lo querían era asesinar. El diablo vio que José era alguien sumamente importante para Dios. Inmediatamente lo fue a probar. Lo fue a probar. Hoy, muchas personas, muchos familiares tuyos se pueden oponer porque tú estás estudiando la palabra de Dios. Pero como José, tú puedes ser fiel hasta el final. Lo que la Biblia dice. Gracias a Dios por los líderes que nos da a través de los pastores, a través de los ancianos, a través de todas las autoridades que hay en la tierra, de seres humanos que nos pueden orientar. Pero que nunca se te olvide que al único que debes seguir es a Dios, porque los humanos pueden fallar, seguramente, pero no pongas tu mirada en ellos, pon tu mirada en Jesús. Aunque tus familiares se burlen de ti porque eres cristiano, sí, se pueden burlar, así como se burlaron de José. Aunque el diablo lo quiso matar, Dios lo sostuvo porque él estuvo fiel.
José fue tentado también con aquella mujer, pero quiero detenerme solo aquí, en donde estos hombres, Job, Daniel, José, por su integridad, por su fidelidad a Dios, fueron probados por Satanás directamente. Ahora vamos a ver finalmente las pruebas que provienen de Dios. ¿Será que Dios también prueba? Claro que sí, pero ¿cuál es el método que utiliza Dios? No como Satanás, que busca destruir, que busca acabar, que busca denigrar a las personas. Dios busca la perfección como el oro que vimos al inicio. Las pruebas que provienen de Dios. En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 2 nos da el ejemplo de cuando el mismo Abraham fue probado por Dios. Y qué interesante que él no fue el único que fue probado, como lo vamos a ver, el pueblo de Israel también lo fue, pero vamos a detenernos inmediatamente en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios diciéndole a Abraham, ya lo va a probar. Cuando Dios prueba es saber qué tanto tú lo amas a él. Vamos a ver al final que las tres pruebas, ya sea que yo me haya metido, que viene del diablo, que viene de parte de Dios, tienen un objetivo. Una es para dañar, pero siguen teniendo ese mismo objetivo. Aquí Dios estaba probando el amor que Abraham decía tener de él, pero nunca iba a permitir que falleciera alguien, porque ese no es el objetivo de Dios. Muchas personas piensan que es que Dios está castigando la tierra con este coronavirus. Bíblicamente es una falacia, es una mentira. Dios no hace eso. El pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, Dios nos enseña que muchas veces estuvo dispuesto a ayudar al pueblo de Israel y lo trataba con tanto amor, con tanta ternura, pero esta gente era de una cabeza muy dura. Y Éxodo 16, 4 nos dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios probándonos a ver si realmente vamos a ser fieles cuando llegue el momento de decir no a las mentiras, de no a los robos, de no a los adulterios, de no a trabajar en sábado, de no a codiciar, de no a matar, de no a tratar mal a nuestros padres, a levantarle la voz. Dios nos va a probar para saber si realmente lo amamos a Él. Los 10 mandamientos, Jesús nos enseña, dice que si guardar los mandamientos es por amor a Dios. Si me amas, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Así que si tú decides amar a Dios, vas a ser probado. Con el sábado posiblemente, yo lo he sido con el trabajo, con la universidad, y por serle fiel a Dios, Dios siempre, siempre, siempre se ha manifestado. Y nunca ha faltado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 16, nos dice la palabra de Dios. Fíjense cómo Dios sigue probando al pueblo de Israel. Versículo 2 del capítulo 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Jesús queriéndonos decir que si nosotros decidimos serle fiel a Él, nos va a probar qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente, va a ver si vamos a guardar realmente o no sus mandamientos por amor a Él. No para ser salvos, porque somos salvos por la gracia de Jesucristo. Versículo 16 del mismo capítulo 8 de Deuteronomio. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Por qué Dios te quiere probar? Porque quiere purificarte, quiere que cuando lleguen los momentos de la prueba que estamos viviendo en estos momentos, nosotros podamos ser purificados, vamos a orar más, nos vamos a consagrar más, porque a la postre, al final, Dios
Dios te quiere hacer bien. Dios te quiere hacer bien. Finalmente, volvemos al personaje José. ¿Por qué José se encuentra en estas dos pruebas? La primera, cuando directamente está siendo probado por Satanás, pero resulta que Dios también tenía otro tipo de prueba, que es la que vamos a leer en el Salmos capítulo 105, versículo 17 al 19. Fíjense las pruebas de Dios. Tan lindo nuestro Señor que anhela hoy enseñarnos de que si tú confías en su palabra y en sus promesas, vas a ser probado como José y puedes salir victorioso, como Él quiere que salgamos de toda esta prueba que sin duda alguna también estamos viviendo, de encierro. José dice, Salmos 105, 17 al 19, lo siguiente. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. ¿Cómo Dios lo estaba probando? Porque Dios ya le había revelado en sueños a José que iba a ser de él una persona grande, que iba a servir, y por eso José lo entendió cuando sus hermanos vinieron a él y dijeron, perdónanos, perdónanos. Él dijo, no se preocupen, todo esto estaba ocurriendo, pero era la única manera que tenía que pasar así para que yo estuviera aquí como gobernante y preservara la vida de todo el pueblo de Dios. José, probado por Dios, porque Dios le dijo, yo te voy a dar esto. ¿Crees? Sí, Señor. Aunque tenga que estar en la cárcel, sí, Señor. Aunque tenga que sufrir maltrato, sí, Señor. Porque confío en ti y en tu palabra. ¿Cuántas promesas te sabes de la palabra del Señor? Toda promesa que viene de Dios tiene una condición. Si tú cumples esa condición, indudablemente vas a recibir la bendición que va asociada a esa promesa. ¿Vamos a salir victoriosos como José? Claro que sí. Pero también podemos ser probados. Así como el oro, que al final su pureza lo hace brillar. Y nosotros lo que vamos a hacer es reflejar el brillo de Jesucristo. En este conflicto del bien y del mal, la sierva de Dios nos da un texto que está en Joyas de los Testimonios. El primer tomo dice, Dios probó siempre a su pueblo en el horno de la aflicción a fin de hacerlo firme y fiel y limpiarlo de toda iniquidad. Y da el ejemplo que ya vimos. Después que Abraham y su hijo hubieran soportado la prueba más severa que se les podía imponer, Dios habló así a Abraham por medio de su ángel. Yo conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Que Dios utilice estas palabras para nosotros y nos diga que nosotros le tememos a Él. Pero recuerda, palabras en amarillo, Dios probó o prueba siempre a su pueblo en el horno de la aflicción a fin de hacerlo firme y fiel y limpiarlo de toda iniquidad. Nunca olvidemos que estamos en medio del gran conflicto. Nosotros en nuestras creencias, en nuestras 28 creencias, específicamente en la doctrina que habla acerca de la salvación, está inmerso esta enseñanza del gran conflicto. Satanás queriendo destruir al ser humano y Dios queriéndolo salvar. Ten en cuenta que las pruebas, como decía el texto bíblico, probarán tu fe. ¿Y qué es tu fe si no es tu confianza en Dios? Esto es lo que está siendo probado en estos momentos en tu casa. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tus padres, a tus abuelos, a la gente que vive contigo en tu casa? ¿Será que como la naranja estás empezando a soltar lo que realmente hay en ti? O posiblemente tú estás empezando a drenar solo el amor que emanaba de Jesús. Analiza tu vida hoy en día. ¿Qué está ocurriendo en tu hogar? ¿Cómo hablan tus seres queridos de ti mismo?
Recuerda que estamos en una prueba general todos los seres humanos por estar aquí encerrados, que aunque no la provocó Dios, pero igualito todos estamos siendo probados a ver qué tanto confiamos en Dios. Dios te bendiga.